El trabajo que les voy a presentar se titula Impacto de la contaminación aérea sobre la morfofisiología pulmonar y cardiovascular, la desnutrición como factor de riesgo. Este trabajo fue llevado a cabo en el Laboratorio de Biotoxicología Ambiental del Instituto de Tecnologías Emergentes y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET. A modo de introducción, vamos a empezar definiendo qué es la contaminación ambiental aérea, que se define como la presencia en la atmósfera de gases y material particulado que pueden representar una amenaza grave tanto para el medio ambiente como para la salud humana. En el 2009, la American Lung Association determinó que de los componentes de la contaminación ambiental aérea, el material particulado y el ozono son los más peligrosos para la salud. En este sentido, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de personas mueren anualmente a nivel mundial por la exposición a la contaminación aérea, tanto extramuros como intramuros. Estas muertes están relacionadas principalmente con causas pulmonares como la neumonía, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón, así como también por causas cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Los efectos del material particulado sobre la salud van a depender de, entre otros factores, de la concentración del material particulado que está suspendido en la atmósfera y de las características físico-químicas, como ser el tamaño, la forma y la composición química. Estos factores van a estar estrechamente relacionados con la fuente de emisión de estas partículas. Podemos clasificar a las fuentes emisoras como antropogénicas, que son aquellas derivadas de la actividad del hombre, como puede ser el uso de combustibles fósiles para el transporte, la gestión de residuos, la actividad industrial, las fuentes de energía de uso doméstico, etc. O pueden ser fuentes naturales, como las tormentas de polvo, las erupciones volcánicas y las cenizas de los incendios forestales. En cuanto al tamaño de las partículas, se las puede clasificar de acuerdo a su diámetro aerodinámico en partículas gruesas, finas y ultrafinas. Las partículas gruesas, que tienen un diámetro entre 10 y 2,5 micrómetros, pueden ingresar por vía inhalatoria y depositarse en el tracto respiratorio superior. En cambio, las partículas finas, que son aquellas menores a 2,5 micrómetros de diámetro, son capaces de ingresar al tracto respiratorio inferior. Las partículas ultrafinas, a su vez, además de llegar al tracto respiratorio inferior, pueden atravesar la barrera alveolo-capilar y distribuirse por todo el organismo. En cuanto a la composición química, podemos decir que las partículas están compuestas por un núcleo carbonoso sólido con la presencia de algunos elementos metálicos, como por ejemplo el hierro, el cobre, níquel, zinc, cromo, vanadio, etc., los cuales tienen la capacidad de generar daño oxidativo en los sistemas biológicos. A su vez, estas partículas pueden tener absorbida en su superficie compuestos orgánicos volátiles como los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los bifenilos policlorados, que son reconocidos compuestos carcinogénicos. En el siguiente mapa lo que podemos observar son las muertes atribuibles al material particulado menor a 2,5 micrómetros, es decir, las partículas finas, y en el mapa se representa con mayor intensidad de color aquellos países que tienen mayor número de muertes. En cuanto a nuestro país, podemos ver que hay entre 10.000 y 40.000 muertes a causa de este tipo de material particulado y que los valores son mayores que otros países de la región. Ahora bien, las muertes atribuibles al material particulado que vimos en el mapa anterior no son más que la punta de una pirámide o la punta de un iceberg, en cuya base podemos encontrar una gran proporción de la población que está afectada por el material particulado, que presenta una disminución de la función pulmonar, inflamación, efectos cardíacos, etc. Hay algunos esquemas piramidales incluso que tienen en cuenta una base aún más amplia, que incluye una mayor proporción de población que está expuesta a la contaminación aérea y cuyos efectos son aún subclínicos.
Una de las principales vías de ingreso del material particulado del organismo es la vía inhalatoria, y como dijimos anteriormente, las partículas más pequeñas son capaces de llegar al tracto respiratorio inferior y ejercer una acción local que se puede relacionar con el desarrollo o la progresión de distintas patologías como la bronquitis crónica, asma, EPOC, cáncer, etc. Entonces, como dijimos anteriormente, las partículas más pequeñas, las partículas finas y ultrafinas, que son capaces de llegar a los alvéolos pulmonares, tienen la capacidad de atravesar la barrera alveolo-capilar y traslocarse pasando la circulación sanguínea. A su vez, estas partículas tienen la capacidad de interactuar con distintos tipos celulares a nivel alveolar, como pueden ser células epiteliales o células del sistema inmune, como los macrófagos alveolares, y producir distintos mediadores oxidativos e inflamatorios, y estos mediadores son los que pueden pasar a la circulación e impactar en primer lugar en la vasculatura y luego en órganos a distancia, ejerciendo una acción sistémica que puede estar relacionada con enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, etc. Si bien la mayor parte de la población está expuesta a la contaminación ambiental aérea, existen distintas poblaciones que por sus características son consideradas vulnerables, en los que podemos mencionar a los adultos mayores de 65 años, las personas con fallas cardiorrespiratorias previas, las embarazadas y los niños. Los niños podemos decir que son especialmente vulnerables dada su mayor tasa inhalatoria y que su sistema inmune aún está inmaduro y sus órganos están en desarrollo. Como dijimos, los niños son una población altamente vulnerable al material particulado y también es una población que es vulnerable a la desnutrición por sus grandes efectos o sus grandes impactos en el desarrollo. Si vemos estos mapas, en el de la izquierda se representan los niveles de material particulado fino y en el de la derecha el porcentaje de desnutrición en niños. Lo que estamos viendo es un solapamiento de aquellos lugares en donde hay elevados niveles de contaminación a los que podrían estar expuestos los niños y un elevado porcentaje de desnutrición. Es decir, que podrían estar interactuando estos dos factores en ciertas regiones predominantemente. Cuando hablamos de desnutrición nos referimos a un tipo de malnutrición que es por defecto, ya sea de ingesta calórica o de nutrientes, y de acuerdo al tiempo y a la magnitud de la deprivación nutricional y a los efectos sobre el crecimiento, se puede clasificar a la desnutrición en distintos tipos. En este trabajo yo les voy a mencionar a una de las formas de desnutrición, que es el retraso de crecimiento, que se da como consecuencia de una desnutrición crónica que se manifiesta en los niños como una baja talla para la edad y que es la forma más prevalente de desnutrición en nuestro país. Según la segunda encuesta de nutrición y salud, en el año 2019, este tipo de desnutrición afectaba al 8% de los niños. Además, la primera encuesta de nutrición y salud reveló que casi el 30% de los niños tiene una inadecuada ingesta calórica y que además la desnutrición crónica es más prevalente en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Es por ello que el objetivo de nuestro trabajo entonces fue caracterizar en un modelo animal de desnutrición crónica la respuesta a la exposición al material particulado aéreo a nivel local en pulmón y a nivel sistémico en corazón y vasculatura. Es decir, que lo que estaríamos tratando de estudiar es el efecto de las partículas aéreas en una población vulnerable, que son los individuos en crecimiento, que están en una condición de desnutrición. Lo que estaríamos viendo entonces es la interacción de estos tres factores. Para llevar a cabo nuestro objetivo utilizamos un modelo de retraso de crecimiento desarrollado en rata, que vamos a llamar NGR por sus siglas en inglés, en la cual ratas macho, Wistar, Aldestete fueron divididas en dos grupos. El grupo control recibió la dieta libre demanda, mientras que el grupo desnutrido o grupo NGR recibió una dieta restringida en un 20% respecto de lo que consumía el grupo control. Luego de 4 semanas, lo que se observó fue una desaceleración del crecimiento longitudinal
y de la ganancia de peso. Luego de obtenidos el grupo control y el grupo desnutrido, a partir de las 4 semanas de intervención dietaria, se realizó el protocolo de exposición aguda al material particulado a través de la instilación intranasal. Por este método, los animales fueron anestesiados suavemente y se administró una suspensión de partículas a través de las narinas. Este es un método ampliamente utilizado para los estudios de toxicología de partículas ambientales y se lo caracteriza por ser un método eficaz y poco invasivo. Entonces, por un lado se administró buffer fosfato salino estéril para conformar los grupos controles y desnutridos sin partículas, y por otro lado se utilizaron las partículas correspondientes a las cenizas residuales de la combustión del petróleo, o ROFA por sus siglas en inglés, que son unas partículas ampliamente utilizadas para este tipo de estudios en los cuales se evalúa el efecto de las partículas ambientales aéreas, que es un sucedáneo de la contaminación ambiental. Luego de 24 horas de esta instilación intranasal se procede a la eutanasia de los animales y en primer lugar se realiza el lavado bronquialveolar a través de la perfusión con buffer fosfato salino de los pulmones, en donde se recupera un lavado bronquialveolar que contiene los distintos componentes proteicos, lipídicos y celulares presentes en los alvéolos pulmonares. Por otro lado, se reseca el pulmón y el corazón y la aorta torácica. Pasando a los resultados, en primer lugar, realizamos el análisis morfoquímico de las cenizas residuales de la combustión del petróleo con las que trabajamos. En la imagen de la izquierda vemos una microfotografía de una microscopía electrónica de barrido, en la cual podemos observar que las partículas de ROFA eran heterogéneas en cuanto al tamaño y la morfología, presentándose partículas gruesas, finas y ultrafinas, ya sea libres o formando aglomerados. En la imagen de la derecha vemos la composición de las partículas, que fue evaluada por espectroscopía dispersiva de rayos X, en donde pudimos determinar que las partículas de ROFA son aluminosilicatos principalmente, con la presencia de vanadio, que es un metal de transición. Pasando a los efectos del material particulado a nivel pulmonar, en primer lugar realizamos la evaluación histológica. Como vemos en estas dos imágenes que representan cortes histológicos de tejido pulmonar teñidos con hematoxilina y eosina, lo que vemos es una estructura pulmonar normal, donde los espacios en blanco corresponden a los espacios alveolares, que son los sitios de intercambio gaseoso. Luego de la instilación observamos una reducción de estos espacios alveolares con infiltrado de células inflamatorias, y en el caso de los animales desnutridos también se observó la presencia de un nódulo linfoideo, como se muestra con la flecha amarilla. A partir de las imágenes obtenidas de los cortes histológicos, realizamos el análisis histomorfométrico para cuantificar el espacio alveolar. Y tal como se representa en las imágenes, no hay diferencias entre el grupo control y el grupo NGR, que es el grupo desnutrido, y lo que vemos es que la instilación con ROFA provoca una reducción significativa de los espacios alveolares, tanto en el grupo control como en el grupo desnutrido. También analizamos las poblaciones celulares presentes en el lavado bronquialveolar. Como les dije anteriormente, luego de la eutanasia de los animales, canulamos la tráquea y perfundimos los pulmones con PVC estéril. Y la solución recuperada, que contenía los componentes presentes en los alvéolos, se centrifugó y se analizó el total de células presentes en ese lavado proveniente de los alvéolos pulmonares, y de ese total de células el porcentaje correspondiente a las células polimorfonucleares. Y lo que encontramos en primer lugar fue que la exposición a ROFA aumentó el número total de células en los animales controles expuestos a ROFA,
pero que esto no ocurrió en los animales del grupo desnutrido, los NGR, expuestos a las partículas. Y en cuanto al porcentaje de las células polimorfonucleares en el VAL, lo que vimos es que la instilación con ROFA aumentó el porcentaje de estas células tanto en el grupo control como en el grupo desnutrido, pero el aumento en este último grupo fue menor que en el grupo control con ROFA. En las células del lavado bronquiolveolar también analizamos la producción de anión superóxido. Este radical libre es producido principalmente luego del estallido respiratorio y puede determinarse por la reacción con el NBT, que es el nitroglutetrasolium, que cuando reacciona con el anión superóxido se oxida formando una sal de forma sana que precipita dando un color azul intenso, ¿sí? En la imagen de la izquierda tenemos una fotografía de lo observado en un microscopio óptico de campo claro, en el donde vemos con la flecha roja nos está indicando una célula reactiva para el ensayo de NBT, una célula positiva, y en cambio la flecha amarilla nos estaría indicando una célula negativa para el ensayo del NBT. Entonces la cuantificación de las células reactivas se representa en el gráfico de barras que vemos a la derecha, y lo que se observa es que basalmente los animales NGR tienen mayor producción de anión superóxido que el control, y también podemos ver que si bien la instilación con ROFA provocó aumento del anión superóxido tanto en el grupo control como en el grupo NGR, en estos últimos la respuesta fue menor que en el grupo control instilado con ROFA. Luego analizamos en homogenatos de pulmón el metabolismo oxidativo, es decir, el balance entre especies antioxidantes y el daño producido por la oxidación de biomoléculas. Para eso evaluamos la actividad de enzimas antioxidantes como la catalasa y la superóxido desmutasa, y evaluamos el daño oxidativo a lípidos por la técnica de Tibers. Y lo que encontramos entonces fue que para la actividad de la catalasa había una actividad que era basalmente mayor en el grupo de animales desnutridos respecto del control, y que la ROFA no provocaba cambios en ninguno de los grupos. En cambio, en el caso de la actividad de la superóxido desmutasa, se vio que esta actividad disminuye tanto en el grupo control como en el grupo NGR luego de la instilación con ROFA, y esta disminución fue mayor en el grupo de los animales desnutridos respecto de los animales controles instilados con ROFA. Sin embargo, al analizar la oxidación de los lípidos, no observamos cambios en los diferentes grupos. Entonces, estos resultados nos podrían estar indicando que hay una respuesta de tipo adaptativa a nivel pulmonar. Para finalizar los estudios del impacto de estas partículas a nivel pulmonar, se realizaron ensayos in vitro a partir de cultivos primarios de macrófagos alveolares provenientes de los 4 grupos experimentales con los que veníamos trabajando, es decir, animales controles y animales del grupo NGR instilados con vehículo o con ROFA. Es decir, lo que se realizó fue el lavado bronquialveolar de estos animales luego de las 24 horas de instilación, y a partir de ese lavado bronquialveolar se cultivaron los macrófagos alveolares en medio RPMI por 24 horas. Luego se determinó en esos cultivos celulares la viabilidad por el ensayo de MTT, la capacidad fagocítica, la liberación de interleuquina 6 y TNF-alfa al medio, y los niveles del factor nuclear NRF2 implicados en la respuesta antioxidante. En primer lugar, evaluamos la viabilidad de los macrófagos alveolares por el ensayo de MTT y no observamos cambios significativos entre los cultivos de macrófagos provenientes de los distintos grupos experimentales. Luego evaluamos la capacidad fagocítica de estos macrófagos. Para esto, luego de 24 horas de estar en cultivo, se incubaron las células durante 1 hora con bolitas de látex de 22 micrómetros acopladas a FIT-C, y luego de la incubación se contó al microscopio el porcentaje de células que tuvieron la capacidad de fagocitar estas bolitas. Y
los resultados que obtuvimos es que los macrófagos provenientes de los animales control y de los animales desnutridos instilados con rofa tienen menor capacidad fagocítica que sus respectivos controles. Luego se determinó la liberación de citoquinas proinflamatorias al medio cultivo por la técnica de ELISA y se observó de forma similar, tanto para interleuquina 6 como para TNF-alfa, que los macrófagos alveolares de los grupos control y del grupo desnutrido instilado con rofa produjeron mayores niveles de estas citoquinas, pero que la respuesta en los macrófagos del grupo desnutrido fue menor que en el grupo control. Luego evaluamos la expresión del factor nuclear NRF2 por inmunocitoquímica, ¿sí? El factor NRF2 ante diversos estresores se activa y trasloca el citoplasma al núcleo y activa la expresión de numerosos genes relacionados con la respuesta antioxidante. Entonces lo que observamos es la expresión y su localización, y lo que observamos es que a pesar de que aumenta su expresión en el citoplasma, este aumento no fue acompañado de su traslocación al núcleo en respuesta a la rofa en los animales del grupo desnutrido. Pasando a los efectos sistémicos del material particulado, dijimos que las partículas podían ingresar al tracto respiratorio inferior y que podían generar mediadores oxidativos e inflamatorios a nivel pulmonar, y estos mediadores podían pasar a la circulación. También estas partículas pueden provocar un desbalance del sistema nervioso autónomo, así como también las partículas finas y ultrafinas tienen la capacidad de atravesar la barrera alveolo-capilar, impactando en primer lugar a nivel vascular y luego distribuirse en forma sistémica e impactar en diversos órganos a distancia. A nivel cardíaco, realizamos el análisis histológico y en la imagen se observan 4 microfotografías correspondientes a cortes histológicos de corazones de los 4 grupos experimentales a nivel de la aurícula izquierda, que recibe la sangre desde el pulmón, y lo que se observa es que no hay cambios histopatológicos en ninguno de los grupos experimentales. Luego evaluamos el metabolismo oxidativo en homogenatos de corazón proveniente de los animales controles y desnutridos que fueron instilados con las partículas, y en primer lugar evaluamos la actividad de la catalasa y la superóxido dismutasa y no vimos cambios en las actividades de estas dos enzimas antioxidantes ni en el grupo control ni en el grupo desnutrido expuestos a rofa, pero lo que sí vimos fue un incremento de los lipoperóxidos, es decir, un aumento de la oxidación de los lípidos en el grupo de animales desnutridos expuestos a rofa. Para ir finalizando esta presentación, les voy a mostrar los resultados de los efectos a nivel vascular de las partículas ambientales aéreas en el modelo de desnutrición crónica. En primer lugar, evaluamos el perfil de citoquinas en homogenatos de aorta torácica provenientes de los 4 grupos experimentales y vimos que la exposición a rofa en los animales controles provocó un aumento de la interleuquina 6 y de la interleuquina 10. Sin embargo, este aumento no se observó en el grupo desnutrido expuesto a las partículas, lo que podría estar indicando entonces una falla en la respuesta inflamatoria. Luego evaluamos distintos parámetros bioquímicos importantes a nivel vascular. Evaluamos la expresión relativa de TGF-beta1, que es una citoquina pleiotrópica que regula múltiples vías a nivel vascular, la expresión de la óxido nítrico sintasa endotelial, que es importante para la producción de óxido nítrico, que cumple un rol fundamental en el tono vascular, y el canal de calcio tipo L, que permite la entrada de calcio a la célula de forma regulada y es característico de las células con fenotipo contráctil de la vasculatura. Y lo que observamos es que en estos 3 parámetros los animales del grupo desnutrido presentaron niveles basales alterados, y además que la instilación a rufa, si bien produjo cambios en estos 3 parámetros, fueron menores en el grupo desnutrido
respecto de los cambios observados en el grupo control instilado con rofa. A modo de repaso de los resultados y como conclusión, podemos decir que hay una respuesta biológica diferencial en el pulmón y en el corazón de los animales del grupo desnutrido frente al material particulado, que en el corazón de los animales desnutridos las partículas de rofa provocaron daño oxidativo y a nivel vascular los animales del grupo desnutrido presentaron una falla en la respuesta inflamatoria y alteración de marcadores bioquímicos que podrían indicar alteraciones contráctiles de la vasculatura. A nivel pulmonar se evidenciaron alteraciones histopatológicas relacionadas con la inflamación y una respuesta adaptativa a rofa con movilización de enzimas antioxidantes sin daño oxidativo tisular. Por último, podemos decir que los ensayos in vitro mostraron que los macrófagos alveolares de los animales desnutridos expuestos a rofa presentaron una respuesta inmune y antioxidante atenuada frente al material particulado. Es decir, que los animales desnutridos presentaron alteraciones que podrían condicionar la respuesta del organismo frente al material particulado, incrementando su vulnerabilidad. Muchas gracias a toda la audiencia y a la doctora Laura Álvarez por la invitación a participar de este ciclo de seminarios. A continuación les voy a presentar el grupo de trabajo del Laboratorio de Biotoxicología Ambiental dirigido por la doctora Tassat y a los colaboradores de otras instituciones que participaron en este trabajo. Muchas gracias.